Hola, bienvenidos a otro episodio de Leyendo y Creciendo Juntos. En este episodio vamos a analizar el capítulo 6 del libro Ilusiones de Richard Bach. Y él empieza diciéndote que tenía como un mal presentimiento y que fuera de eso se estaba sintiendo como muy solo, estaba como meditando mucho sobre todo eso que había vivido con Donald y también estaba pensando mucho como en la soledad. Entonces en ese momento como que se sacudió la camisa y se le cayó el manual del Mesías. Y justo cuando lo abrió decía lo siguiente: el vínculo que une a tu auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y de goce mutuo. Es raro que los miembros de una familia se críen bajo el mismo techo. Y como estaba pensando en todo eso que le enseñó Donald, pues intentó hacer una de las cosas que le había mostrado con la llave, que hizo girar la llave en el aire. Él intentó hacer eso por su cuenta mientras estaba ahí como sin hacer nada y no lo logró. Sin embargo, más tarde sí obtuvo resultados y de ahora en adelante voy a leer textual el libro. Cuando desperté, amanecía entre un resplandor rosado y sombras de oro. No me desveló la luz, sino algo que me rozaba la cabeza muy suavemente. Imagina que era un tallo de heno. La segunda vez supuse que era un insecto. Le di una violenta palmada y casi me rompí la mano. Una llave de dos bocas es un trozo de hierro muy duro para darle con toda la fuerza y me despejó rápidamente. La llave rebotó contra la articulación del alerón, se clavó por un momento entre la hierba y luego se remontó majestuosamente para seguir flotando en el aire. Después, mientras la observaba totalmente despejado, fue a posarse plácida sobre la tierra y se quedó quieta. Cuando por fin me decidí a levantarla, comprobé que era la misma llave de dos bocas que yo conocía y estimaba. Tan pesada como siempre, tan ansiosa como siempre por encarnizarse con los irritantes tornillos y tuercas. Al otro día más tarde, cuando ya se había despertado, resulta que de la nada vio aparecer el avión de Donald en el aire y después de hacer una serie de movimientos demasiado peligrosos, Donald logró aterrizar ahí justo donde él estaba. Y él nunca le había dicho para dónde iba. Así que el obvio le cuestionó esto y voy a seguir leyendo textualmente el libro. ¿Cómo me has encontrado? Podría haber aterrizado en cualquier lugar. Había abierto la lata de melocotón y cogía las rojas con un cuchillo, lo cual no era nada fácil. Los iguales se atraen mientras escurría una rodaja. ¿Cómo dices? Es una ley cósmica. Oh, terminé el pan y después fregué el sartén con agua del arroyo. Un pan excelente. ¿No te molestaría explicármelo? ¿Cómo puedo tener semejanzas con tu excelsa personalidad? ¿O cuando hablaste de iguales te referías a los aviones? Nosotros, los hacedores de milagros, debemos mantenernos unidos, manifestó. Lo dijo de tal manera que la frase fue al mismo tiempo amable y atroz. Don, con relación a tu último comentario, ¿quieres tener la gentileza de aclarar a qué te refieres cuando hablas de nosotros, los hacedores de milagros? A juzgar por la posición de las llaves de dos bocas que veo en la bolsa de herramientas, diría que esta mañana se está ensayando el viejo truco de levitación. ¿Me equivoco? Yo no he ensayado nada, me desperté. La llave me despertó por sí sola. Oh, por sí sola, se reía de mí. Sí, por sí sola. ¿Sabes tanto de obrar milagros, Richard, como de preparar pan frito? No le contesté, me limité a sentarme sobre la manta arrollada y me quedé tan callado como pude. Si quería decir algo, que lo dijera cuando quisiese. Algunos de nosotros comenzamos a aprender estas cosas subconscientemente. Nuestra mente consciente no las acepta, de modo que obramos portentos en sueños. Miró al cielo y a las nubecillas de la jornada. No seas impaciente, Richard. Todos estamos en camino de ilustrarnos. Ahora lo captarás muy pronto y antes de darte cuenta serás un viejo sabio y maestro espiritual. ¿Por qué dices que sucederá antes de darme cuenta? No quiero darme cuenta, no quiero saber nada. No quieres saber nada. Bueno, sí quiero saber por qué existe el mundo y qué es y por qué estoy aquí
¿Y a dónde iré a continuación? Quiero saber eso. ¿Cómo volar sin un avión si se me antojara? Lo lamento. ¿Qué lamentas? No sucede así. Si descubres lo que es este mundo, cómo funciona, automáticamente empiezas a orar milagros, o lo que la gente denominará milagros, pero desde luego nada es milagroso. Cuando aprendes lo que sabe el mago, sus actos dejan de ser mágicos. Apartó la mirada del cielo. Tú eres como todos los demás, ya lo sabes. Sencillamente ignoras aún que lo sabes. No recuerdo, dije. No recuerdo que me hayas preguntado si yo quería aprender lo que sea que fuere. Has hecho que las multitudes y las desgracias se buscaran toda tu vida. Aparentemente se me ha borrado de la memoria. Apenas terminé de pronunciar las palabras, comprendí que contestaría, que lo recordaría más tarde y que al decirle estaría en lo cierto. Se estiró sobre la hierba utilizando como almohada los restos de harina que quedaban en el saco. Escucha, no te inquietes por las multitudes, no podrán tocarte a menos que lo desees. Eres mágico, recuerda, haces y te vuelves invisible y atraviesas puertas. La muchedumbre te atrapó en Troy, ¿no es así? ¿Acaso dije que no quería que lo hiciera? Yo lo permití, me gustó. Todos nosotros tenemos algo de sensiblería, porque lo contrario jamás prosperaríamos como maestras. ¿Pero acaso no has renunciado? No leí. Tal como marchan las cosas, me estaba convirtiendo en el único y exclusivo Mesías de todas las horas. Y ese es el cargo del que dimití indeclinablemente. Pero, ¿cómo puedo olvidar lo que aprendí en el curso de toda la vida? ¿No crees? Cerré los ojos y tributuré una brizna de paja. Escucha, Donald, ¿qué es lo que quieres dar a entender? ¿Por qué no te franqueas conmigo y explicas lo que ocurre? Permaneció un largo rato callado y finalmente respondió. Quizás deberías decírmelo tú. Dime qué es lo que yo te quiero dar a entender y te corregiré si te equivocas. Reflexioné un minuto y resolví apabullarle. Muy bien, te lo diré. Hice una pausa experimental para verificar cuánto podía esperar Don si mi explicación no brotaba con suficiente fluidez. El sol ya estaba suficientemente alto para irradiar calor y lejos en un campo que no alcanzábamos a ver un agricultor trabajaba con un tractor diésel cultivando maíz en domingo. Muy bien, te lo diré, repetí. En primer lugar, no fue coincidencia nuestro encuentro en aquella parcela de Perris. Tengo razón. Hizo tan poco ruido como el heno al crecer. Y en segundo lugar, entre nosotros dos existe una especie de pacto místico que aparentemente yo he olvidado y tú no. Soplaba un viento suave y sus ráfagas modulaban el ronquido lejano del tractor. Una parte de mi ser, que no pensaba que lo que yo decía fuera ficción, escuchaba mis palabras. Estaba confeccionando una historia verídica. Diré que nos encontramos hace 3 o 4 mil años, día más, día menos. Nos gusta el mismo tipo de aventuras. Probablemente odiamos el mismo tipo de bárbaros. Cada uno de nosotros prende con la misma alegría y más o menos con la misma rapidez que el otro. Tú tienes mejor memoria. El hecho de que volviéramos a encontrarnos fue lo que justificó que dijeras los iguales se atraen. Cogí otra brisna de paja. ¿Qué tal? Pero pienso que existe la ligera posibilidad de que esta vez llegues a la meta. Sigue hablando. Además, no hace falta que siga hablando porque ya sabes qué es lo que sabe la gente. Pero si no dijera todo esto, si no sabrías qué es lo que creo saber y si no se cumple esa condición, no podré aprender nada de lo que deseo aprender. Dejé la brisa. ¿Qué provecho sacas de eso, Dom? ¿Por qué te ocupas de gente como yo? Cuando alguien está tan avanzado como tú, todos esos poderes portentosos no son más que ventajas accesorias. No me necesitas, no necesitas absolutamente nada de este mundo. Volví mi cabeza y le miré, tenía los ojos cerrados. Como la gasolina del Travel Air, justamente asentí. De modo que lo único que te queda en el mundo es el hastío. No tienes margen para las aventuras cuando sabes que nada de lo que sucede en el mundo te puede afectar. Tu único problema es la falta de problemas. Pese a que había pronunciado un discurso sensacional. En eso te equivocas, respondió. Explícame por qué abdiqué de mi función. ¿Sabes por qué renuncié al trabajo de Mesías? Dijiste que fue por las multitudes.
Todos te esperaban para que les reemplazaras en la ejecución de milagros. Sí, la segunda razón, no la primera. La fobia a las muchedumbres es tu cruz, no la mía. Lo que me harta no son las multitudes, sino ese tipo de multitud que es totalmente indiferente a lo que he venido a decir. Puedes ir desde Nueva York hasta Londres sobre el océano. Puedes estar sacando eternamente monedas de oro de la nada y ni siquiera así podría despertar su interés, ¿sabes? Al decir eso, su expresión reflejó una inmensa soledad, la mayor que yo le había visto manifestar a un ser humano viviente. No necesitaba alimentos, ni techo, ni dinero, ni fama. Lo que le mataba era el anhelo de comunicar lo que sabía, cuando a nadie le importaba en la medida suficiente para escucharle. Frunciendo el entrecejo para no romper a llorar, le miré a los ojos. Bien, tú te lo has buscado, dije. Si tu felicidad depende de lo que hagan los demás, supongo que estarás en aprietos. Irguió la cabeza y sus ojos centellaron como si le hubiera pegado con la llave. De pronto pensé que sería imprudente incitarle a enojarse conmigo. Cuando te alcanza un rayo, te fríes de inmediata. Luego volvió a lucir su fugaz sonrisa. ¿Sabes una cosa, Richard? Murmuró lentamente. Tienes razón. Volví a callar, casi hipnotizado con lo que había hecho. Sin notarlo, seguía hablándole durante horas acerca de cómo nos habíamos conocido y lo que me faltaba por aprender. Y todas esas ideas hendían en mi cabeza como cometas matutinos y aerolitos fulgurantes. Don estaba muy quieto sin decir una palabra. Hacia el mediodía contemplé mi versión del universo y todo lo que residía en él. Y me siento como si apenas hubiera empezado Don. Hay tantas cosas que decir. ¿Cómo sé todo esto? ¿Cuál es la explicación? No respondió. Si pretendes que responda mi propia pregunta, confieso que no lo sé. ¿Cómo puedo decir todas estas cosas hasta ahora cuando jamás lo intenté antes? ¿Qué me ha sucedido? Silencio. Don, ya puedes hablar. No pronunció una palabra. Ya le había descrito el panorama de la vida y mi Mesías, que parecía haber encontrado en esa sentencia fortuita acerca de la felicidad todo lo que necesitaba saber, se había quedado profundamente dormido. En resumen, este episodio nos deja bastante que analizar. Lo primero que vamos a analizar es el hecho de que el universo siempre nos va a guiar dependiendo de cómo nos estemos sintiendo. En el momento en que Richard se sintió solo y vio que no había nadie a su alrededor, abrió el manual del Mesías y justo le dijo sobre cómo en realidad pues no va a encontrar compañía solo en la familia, porque la familia al final son esas personas con las que uno decide pasar tiempo, o sea, que él podría no percibir a su familia cerca y se podría haber sentido solo, pero en realidad en algún momento, en algún punto va a encontrar personas que incluso pueden brindarle más compañía que su propia familia. Entonces, como en ese momento él estaba sintiéndose solo, el universo le dijo como, bueno, no te tienes que sentir solo si no tienes a tu familia porque puedes encontrar otro tipo de personas. Lo segundo que vamos a analizar es que Richard se puso a intentar hacerle evitar la llave y no le funcionó en el primer momento porque hay muchas cosas que no nos van a funcionar en el primer intento porque nosotros estamos muy apegados al resultado. El apego genera resistencia. Entonces, en el momento en el que nosotros lo intentamos, obviamente no nos va a funcionar. Pero cuando Richard se durmió, digamos que esa resistencia desapareció. Abraham Hicks, que es como esta persona que canaliza a Esther Hicks, ella dice como que, bueno, ellos dicen que cuando nos dormimos como que nos reseteamos. En algún punto todas las resistencias que tuvimos en el día se eliminan. Así que en el momento en el que Richard se durmió, como que su apego por hacer flotar la llave se eliminó y por eso fue que la llave luego lo despertó, porque ya había eliminado la resistencia y lo que había intentado más temprano ya estaba funcionando. O sea, por eso es que muchas veces no tenemos que renunciar a nuestros deseos ni a nuestros sueños, porque resulta que nos van a funcionar más tarde, o sea, van a tener de algún modo un efecto tardío, pero todo lo que hacemos, todos nuestros esfuerzos siempre tienen recompensa. Lo que pasa es que depende de nuestra resistencia, qué tanto se va a tardar en llegar a esa recompensa, pero tú pudiste haber intentado hacer algo hoy y puede que lo tengas en 10 días.
Y eso no quiere decir que eres peor o mejor, no. Simplemente en 10 días dejaste la resistencia y te funcionó en 10 días. Por ejemplo, pudiste haber intentado manifestar, no sé, un computador hoy. Y como tenías tanta resistencia, no te llegó hoy, ni te va a llegar mañana, ni pasado mañana. Pero puede que la otra semana sí te llegue. Lo tercero que vamos a analizar es esta afirmación que dijo Donald de que en el momento en el que nosotros descubrimos cómo funciona en este mundo, vamos a empezar a obrar milagros. Y a las personas, a los demás, les va a parecer que eres el Mesías, que eres especial, pero es nada más porque esas personas que pueden hacer ese tipo de cosas que consideran milagros simplemente entendieron cómo funciona el mundo. O sea, no hicieron como en tal lado particular, o sea, no son los favoritos de Dios ni del universo. Simplemente entendieron cómo funciona el mundo. Entonces, para ellos, esas cosas que los demás llaman milagros y que pasan de vez en cuando, de cuando en vez, se vuelven normales. En el momento en el, o sea, las personas llaman especiales y de alguna manera a veces les cogen odio, incluso les pueden decir malos, que están haciendo algo malo porque simplemente entendieron cómo funciona el mundo y porque normalizaron los milagros, pero esto debería ser normal, o sea, que nos pasen cosas buenas y que nosotros podamos hacer todo tipo de cosas imposibles debería ser normal. Entonces, antes de juzgar a una persona que sabe hacer algo que tú no sabes, simplemente pregúntate cómo hizo esa persona eso, porque si esa persona lo hizo, tú también puedes. O sea, es una invitación a que no juzguemos a todas esas personas que pueden hacer cosas que supuestamente van fuera de lo normal, fuera de lo que nos enseñaron, porque son simplemente personas que aprendieron cómo funciona en realidad ese mundo. Y como Donald le dijo a Richard, ilusiones. Todo este mundo son ilusiones. Lo cuarto que vamos a analizar es el hecho de que, bueno, Donald es capaz de hacer todas estas cosas maravillosas, cosas que las personas llamarán imposibles, milagros, pero dirán como, bueno, esta persona ya lo sabe todo, no necesita hacer nada, no necesita nada más de este mundo, pero podré, en este mismo capítulo, digamos que pudimos comprobarle porque unas veces somos maestros, pero algunas veces nos va a tocar ser alumnos porque en realidad Richard le dijo por qué se encontró con él. O sea, sí, Richard tiene mucho que aprender de Donald, pero resulta que Donald también tiene mucho que aprender de Richard y Richard se lo dijo. O sea, es obvio que como tal las multitudes a Donald no le molestan. Lo que le molesta a él es que no lo escuchen y que no pongan en práctica sus palabras, porque sí, digamos que lo pueden ver haciendo cosas imposibles, pero la gente sigue creyendo que esas cosas imposibles solo las pueden hacer cierto tipo de personas y como que Donald no se sintió escuchado por todas esas personas que que supuestamente se reunían a escucharlo. Y eso es lo que él tenía que aprender de Richard, o sea, lo que de alguna manera le faltaba aprender a Donald en esta tierra era eso, que no podía dejar que su felicidad dependiera de lo que los demás dijeran o hicieran. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar este capítulo en nuestra vida? Esto ya lo he dicho, esta aplicación ya la he dicho en otros episodios anteriores, pero la voy a volver a decir porque es muy importante que tengamos en cuenta que siempre estamos siendo guiados. Siempre. La canción que suena cuando pasas por cierto lugar no es casualidad. Si abres un libro y justo lees lo que necesitabas escuchar, no es casualidad. Si una persona te llama y te empieza a hablar justo sobre lo que estabas pensando unos minutos atrás, no es casualidad, es el universo siempre ayudante. Si entras a redes sociales y ves un video que responde a alguna pregunta que tenías días anteriores, no es casualidad, es el universo ayudándote. El universo siempre está listo para ayudarnos y tienes que abrirte a escuchar más. ¿Y cómo lo haces? Estando presente, disfrutando de lo que sea que estés haciendo en el momento, así sea algo tan simple como sacar la basura. El universo seguramente te va a mandar unas 500 señales mientras saca la basura si tú te abres a ello. La segunda forma en la que puedes poner en práctica este episodio es que siempre vamos a obtener recompensa de todo lo que hagamos. Puede que no sea inmediata, pero siempre la vamos a tener.
Como te dije en el resumen, no conseguimos muchas cosas inmediatamente simplemente porque nosotros tenemos resistencia respecto a ello, pero en algún punto vamos a dejar esa resistencia y lo que queremos va a aparecer. Por eso es que muchas personas, justo cuando se rinden, justo cuando están a punto de rendirse, las cosas le aparecen porque simplemente dejaron ir la resistencia. Pero quiero que sepas que todo siempre tiene recompensa, que tú siempre te vas a ver recompensado por cada esfuerzo que haces. La tercera forma en la que puedes aplicar este episodio, también te la he dicho en episodios anteriores, normaliza los milagros, normaliza que te pasen cosas buenas. Por ahí hay una afirmación que dice como, y la puedes repetir si quieres o crees en afirmaciones y dice como tienes que usar tu nombre. En mi caso, Luisa. Y dice, mi nombre es Luisa y a mí solo me pasan cosas maravillosas. Tienes que normalizar las cosas buenas. Tienes que normalizar los milagros. Y la última forma en la que puedes poner en práctica ese episodio es que no dejes que tu felicidad dependa de lo que hagan o digan los demás. La felicidad es una opción, porque nosotros siempre podemos decidir qué hacemos con lo que nos pasa, porque nosotros definimos lo que nos pasa depende de nuestras reacciones, así que controla tus reacciones, ten en cuenta que tu felicidad depende de ti y verás que tu vida va a empezar a mejorar muchísimo. Gracias por escuchar.